Hola, buenos días. ¿Sí nos escuchan? Sí, yo te escucho, Fabián. Sí, ya te escucho. Muy bien, muy bien. Estamos a punto de comenzar. Ya estamos en vivo en la transmisión de Facebook Live. Eh, Les voy a pedir que por favor nos apoyen los participantes en poner en mute su- sus micrófonos eh, para hacer un poquito más fluida la transmisión a partir de que comencemos. Ok, estamos a 2 minutos de comenzar. Eh, yo voy a estar administrando el inicio del webinar y me va a tocar presentar en unos minutos a los ponentes. Sean bienvenidos, muchas gracias por participar en el webinar de Quimobásicos, aplicaciones de gases refrigerantes HFOs. Eh, Estamos a 27 de noviembre del año 2020. Eh, Me toca presentar a mis compañeros Nelson Gómez, compañero de Honeywell, y al licenciado Andrés Flores, compañero de Quimobásicos. Ambos son de servicio técnico. Yo soy el licenciado Fabián Manzano, gerente de Mercadotecnia de Quimobásicos. Les doy la bienvenida a todos. Y sin más, comenzamos el webinar aplicaciones de los HFOs. Muchas gracias a todos por participar. Saludos a Guatemala, Unirefri, saludos a Equipsa, saludos a eh, Cuevas Corporación en Mexicali y a Rice León y a muchos de nuestros distribuidores que están conectados. Eh, los dejo con el licenciado Andrés Flores y con el ingeniero Nelson Gómez. Andrés. Gracias, buenos días, bienvenidos. Saludos a todos nuestros amigos de distribuidores y personal técnico que les gusta la refrigeración y están inmersos en este hermoso medio de la refrigeración y el aire acondicionado. Bienvenidos. Adelante, Fabián. Sí. Les recordamos que esta transmisión se está realizando simultáneamente en el canal de Quimobásicos en vivo y a través de Zoom, como la mayoría de nosotros estamos. Entonces, si se llegaran a desconectar o algo, pueden entrar a través de nuestro canal de Facebook, si llegaran a tener algún problema. Sean bienvenidos y muchas gracias. Esta transmisión va a estar disponible después de que terminemos en nuestro canal de Facebook y va a estar disponible en el canal de YouTube de Quimobásicos también. Bueno, continuamos. Andrés. Bueno, pues esta es la agenda que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a ver una introducción de lo que es Honeywell, como tradicionalmente lo hacemos en los webinars anteriores, una introducción de lo que es Quimobásicos. Y bueno, en esta ocasión, en este webinar, vamos a hablar de los hidrofluorolefinas. Ya hemos estado transitando desde los 3 webinars anteriores sobre las generalidades de lo que es este mundo de la refrigeración y el aire acondicionado. Y en esta ocasión vamos a terminar este año hablando de los HFOs, pero de los HFOs puros. Sí, sabemos que son componentes de mezclas, pero nos vamos a enfocar un poquito para que tengamos un contexto y posteriormente a este webinar iniciemos ya con aspectos más técnicos. Aquí terminamos las generalidades de los refrigerantes para meternos ya más profundamente en aspectos más técnicos, en aplicaciones más específicas. Vamos a ver las aplicaciones de los HFOs que nos va a compartir el ingeniero Nelson Gómez, que es experto en estos temas. Y por último, vamos a compartirles nuestros próximos webinars, que ya Fabián les platicará un poquito. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés.
Comenzaremos, ingeniero Nelson. Sí, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias ahí, Fabián y Andrés, por la invitación y por tenernos esta oportunidad de tener una charla tan interesante ahí con temas ya más avanzados. Es muy importante promocionar y llevar el conocimiento para los clientes y para el mercado, ¿verdad? Bueno, Honeywell es una compañía americana, una compañía muy grande, que tiene ahí su facturación alrededor de los 40 mil millones de dólares. Estás presente ahí en casi todo el mundo. Tienes más de 900 unidades de negocios y estás dividido en 4 grandes unidades de negocio. La primera y más grande es la parte de aeroespacial, que se llama, donde nosotros como compañías vendemos casi todas las piezas internas y de un avión. Entonces, desde los controles electrónicos, las unidades de propulsión, también sistemas de aire, todo lo que se utiliza ahí de conectividad, es una plataforma muy, muy larga, ¿verdad? La, mm, es muy extensa, tenemos contratos incluso con el gobierno americano, con otros gobiernos, también con la parte militar, es una parte muy interesante. Además de eso, tenemos ahí la división de automatización predial de edificios, donde te vas a tener ahí los controles de incendio, cámaras de seguridad, controles de aire acondicionado, monitoreo de personas, todo esto. Después tenemos la parte de seguridad y productividad, donde hay automatizaciones de bodegas e inventarios, colectores de datos por infrarrojo y también hay gafas de seguridad, botas, cascos, todos estos componentes relacionados a una productividad eficiente y segura, ¿verdad? Y por último, ahí tenemos la parte de productos químicos, que es justamente donde estamos nosotros ahí con los refrigerantes. Entonces, estamos divididos desde la parte de soluciones para la industria de petróleo, donde se basa una automatización completa de una planta, hasta incluso algunos aditivos y solventes para petróleo. Tenemos ahí dentro también lo que se llama productos basados en flúor, donde están principalmente los refrigerantes, los agentes de soplado, los propelentes y los solventes, todos basados en flúor. Entonces vamos a dedicar un poquito de tiempo ahí a profundizar en este tema, en esta línea de negocios, ¿verdad? Delante ahí, Fabián. Bueno, pues, y como muchos de ustedes ya saben, bueno, pues Quimo Básicos, una empresa ya con que el próximo año estaremos cumpliendo nuestro 60 aniversario. Esperen sorpresas y noticias. Ojalá y la pandemia nos permita realizar actividades y tener una relación un poco más cercana para pues festejar nuestros primeros 60 años en México. Estamos ubicados en la ciudad de 60. 70, ¿no? 60, Fabián. Ok. Pitágoras no miente, Fabián. Es resultado de la visión del grupo CITSA en alianza estratégica con Honeywell. Tiene un enfoque en la fabricación y comercialización de gases refrigerantes fluorados bajo la marca Genetron y ahora estos nuevos refrigerantes hidrofluorolefinas y sus mezclas bajo la marca de Solstice. Nacimos siendo un 51% de CITSA mexicana y el 49% de Honeywell, por lo que nos permite compartirles a todos ustedes las nuevas tecnologías a través de este gran socio comercial del cual formamos también parte nosotros, Honeywell. Atendemos el mercado mexicano, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe. Muchos de ustedes nos conocen, la gente de Colombia, un saludo, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, todo Centroamérica, el Caribe. A través de la distribución de todos los gases refrigerantes de las generaciones que hemos platicado, hidrofluorocarbonos y ahora los hidrofluorolefinas. Contamos en México con nuestra extensa red de distribuidores, del cual nos sentimos muy orgullosos, con más de 500 puntos de venta a lo largo de la República Mexicana. Bueno, y sin más, vamos a iniciar hablando un poquito sobre lo que son los hidrofluorolefinas.
Ya a través del primer webinar y el segundo webinar hemos hablado de cómo hemos transitado a través del tiempo por estas 4 generaciones de refrigerantes, desde los clorofluorocarbonos hasta estos últimos, las hidrofluorolefinas, los cuales pues han sido desarrolladas para poder ser utilizadas en estas aplicaciones del aire acondicionado y la refrigeración, tanto como compuestos puros como principalmente en mezclas. Estos compuestos de hidrofluorolefinas son primos hermanos de los que hemos estado utilizando desde el 12, 11, 141B, 22, 4 y las mezclas de los hidrofluorocarbonos. Con un detalle muy peculiar que los hace particularmente característicos, que es la palabra olefina. Esa palabra olefina, de una manera muy general, les quiero compartir que la podemos detectar con esos doble enlace o 2 rayitas que están dentro del dibujo que está abajo, donde dice nuevos refrigerantes de bajo potencial global. Ese es lo que los hace diferentes. Y esa diferencia es la que va a marcar las características de estos refrigerantes, ¿sí? Porque aparentemente ustedes ven ahí 2 figuras iguales, mas sin embargo no son iguales. Si vemos, las 2 tienen 4 Fs, pero están acomodados de manera diferente. Ven cómo en uno de estos tenemos 2 Fs en la parte superior y en otro tenemos una F y un hidrógeno. Eso los hace ser compuestos diferentes, con propiedades y características diferentes. Entonces eso hace una molécula más compleja. Si se recordarán cuando estuvimos hablando de esa parte de cómo avanzamos en estos generaciones, hablaba yo de una complejidad, hacer las moléculas cada vez más complejas. Bueno, a esto me refería particularmente, a cómo el acomodo del flúor en la palabra, del átomo de flúor que lo constituye, el lugar donde esté colocado le genera propiedades diferentes, características diferentes. En pocas palabras, una huella digital diferente, lo que hace que no se pueda utilizar igual uno con respecto al otro. Adelante, Fabián, por favor. Bueno, en resumidas cuentas, vemos aquí clorofluorocarbono, vemos que todos los refrigerantes que nosotros manejamos contienen 4 elementos, que es hidrógeno, cloro, flúor y carbón, ¿sí? En el caso de los clorofluorocarbonos no contenían el hidrógeno. Eso los hacía elementos o compuestos muy estables que podían llegar a la estratosfera y atacar la capa de ozono. Después después utilizamos los hidroclorofluorocarbonos que se traslaparon, ¿verdad? Todos estos se traslapan. Ya contienen los 4 elementos y los hace un poco más inestables, lo que hace que ya no lleguen tan fácil a la estratosfera, al ozono, pero siguen siendo con una relativa estabilidad. Después surgieron los hidrofluorocarbonos que tienen los mismos ingredientes que los hidrofluorolefinas, los mismos. Tienen hidrógeno, flúor y carbono, con la pequeña diferencia que tienen esas 2 rayitas, ese doble enlace que se le conoce, que los hace muy inestables. Eso lo que provoca es que no lleguen tan fácil, o más bien, no llegan a la estratosfera, lo cual, además de no contener cloro, aunque llegara, no nos generaría ningún problema, pero tampoco tienen un tiempo de vida tan alto en la atmósfera que provoque un calentamiento, un efecto de calentamiento global, lo que los hace muy adecuados para ser sustituidos bajo los criterios del Protocolo de Montreal y los criterios de las enmiendas de Kigali, ¿sí? Entonces, tienen coeficientes de calentamiento global muy bajos, lo que nos ayuda a poder ser unos sustitutos ideales, ¿sí? Para las aplicaciones que estamos acostumbrados utilizando puros o en mezclas. Adelante, Fabián. Aquí nada más es para que vean que esto ya tiene tiempo, desde el 2009, 2007, ya se estaban manejando estos refrigerantes, los hacen cada vez más complejos, necesitamos más letras, como vimos en el webinar pasado, para poder definir cómo están constituidos y cuál es el refrigerante al cual nosotros
necesitamos o estamos pidiendo comprar, particularmente el 1, 2, 3, 4 YF, y sin embargo existe el 1, 2, 3, 4 ZE, que también ahorita vamos a ver, que contienen los mismos átomos, los mismos elementos, las mismas cantidades, pero acomodados de manera diferente. Si quisiéramos hacer una analogía con las mezclas, permítanme esa comparación, es como si tuviéramos el mismo número de mezclas. ¿Se acuerdan en aquella ocasión que decíamos que si tienen el mismo número, el 401A, 401B significaba que tenían los mismos componentes, pero en diferente composición? En esta ocasión son los mismos elementos, pero en diferente acomodo. En las dos casos representan una diferencia en sus propiedades, en la huella digital de ese refrigerante. Entonces, no se pueden usar igual. Entonces, tenemos que aprender a leer la numeración, y si no dice la misma numeración ASRAE, son dos compuestos diferentes, dos mezclas diferentes que se manejan de manera diferente, con propiedades diferentes, algunas similares, algunas no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Adelante, Fabián, por favor. Bueno, ese nada más retomando la clasificación. La unidad representa el número de flúor, la decena el hidrógeno +1, la centena -1, el millar los dobles enlaces, por eso los HFO su número va al millar, la letra mayúscula para las mezclas y las minúsculas para diferenciar dónde están acomodados los elementos que les compartía al inicio de la charla. Adelante, Fabián. Esta ya la habíamos visto, está en uno de los webinars. Esta charla también, esta lámina también, donde aquí podemos ver el 22, ¿sí? que tiene nada más un átomo de carbono, por lo tanto no necesito utilizar la centena. El 134A ya tiene 2 átomos de carbono, necesito usar la centena. Y en el 1, 2, 3, 4, que ya tiene 3 átomos de carbono, utilizo la centena, pero tiene esos 2 rayitas que vemos ahí entre el CF y el CF3, donde necesito ponerle el millar. Eso significa, porque ya es propeno. Si ustedes se fijan, todos son metano, etano. Este es propeno. Entonces, eso también nos ayuda a poder parar las antenitas y decir, ah, caray, esta es otra cosa, no es lo mismo. O sea, es una letra, porque puede ser propano, existe, pero eso no me sirve, tiene que ser propeno. Entonces, eso nos debe de hacer tener las antenitas bien puestas para poder empezar a diferenciar los diferentes refrigerantes que van a estar apareciendo. Como les compartía en charlas anteriores, hay muchas mezclas, tenemos que estar muy al pendiente y entender que cada mezcla tiene una huella digital diferente, que voy a necesitar saber varias cosas que en futuros webinars, que ojalá nos puedan acompañar para ir definiendo y entendiendo esa parte. Adelante, Fabián. Aquí hay muchas alternativas, aparecen más, 450, 552, 448, 407F, muchísimas mezclas, todas muchas de ellas tienen constituidas por estos 6 refrigerantes. Estos 6 refrigerantes hacen una permutación ahí, una combinación que nos generan mezclas y propiedades diferentes para usos muy específicos. Adelante, Fabián. Bueno, pues aquí nada más esta tabla, lo que les quiero transmitir es el GWP. El GWP del 134 es 1430. Cuando ya nosotros empezamos a usar el 1, 2, 3, 4, los hidrofluorolefinas, estamos hablando del orden de no más de 10. 4, 6, incluso hay uno, el 1, 2, 3, 3 ZD que tiene 1 de GWP. Estos GWP quizá ustedes los puedan encontrar en la literatura un poco arriba, un poco más abajo, porque depende de ciertas características de medición y de tiempos, de posiciones, etcétera. Pero por ahí ese sería un número en el cual se está manejando, ¿sí? Estamos hablando de que el 22, 1810 contra un posible sustituto que trae 300, 350 o sustituto ya, a ver, no sé qué está pasando, Fabián. Ya. El 404, que es uno de los que ahorita tenemos que empezar a manejar para ver con qué lo pudiéramos
trabajar, que trae cerca de 3,900, bueno, pues entonces tendremos que buscar un sustituto, una mezcla quizá, porque no hay una hidrofluorolefina lo suficientemente apropiada para eso, pero existe mezclas de hidrofluorolefinas con hidrofluorocarbonos que le bajan el GWP y pueden ser utilizadas para esas aplicaciones. Entonces, la familia de productos con HFO está diseñada para reemplazar a los principales refrigerantes, por no decir que a todos los refrigerantes. Existe una alternativa, tenemos que empezar a visualizarla, pero también tenemos que ser muy inteligentes a la hora de tomar esas decisiones, de acuerdo a todos los equipos. Como hemos visto en los webinars pasados y seguiremos viendo en los webinars posteriores si ustedes nos favorecen con su preferencia. Adelante, Fabián. Bueno, gracias por la introducción ahí, Andrés. Esto aquí ya es una tabla ya apuntando para aplicaciones prácticas de algunos de los HFOs más importantes del mercado. Entonces estamos hablando ahí de estas tres moléculas principales, una que es el 1233ZD y los 1234ZE IGF. Entonces, ellos se aplican en diversas áreas diferentes de la industria. Entonces, desde solventes, agentes de soplado para espumas y poliuretanos, propelentes para la industria de aerosoles, o también incluso como refrigerante puro o mismo compuestos dentro de una mezcla para refrigeración. Y una cosa interesante ahí es que se acuerdan del pasado, como Andrés estaba comentando, desde el R11 ya eres un refrigerante que también se aplicaba en situaciones diversas y el 12 también. Entonces es una característica de los productos basados en flúor que les permite ahí tener múltiples aplicaciones, ¿verdad? Pero ahorita ya estamos en este nivel, pero con los impactos ambientales muy, muy reducidos. Entonces, en términos de aplicaciones prácticas de refrigeración en aire acondicionado, ya vemos ahí los chillers centrífugos, que son equipos de grande porte y altísima eficiencia, ya manejando el 1233ZD. Vemos ahí compresores del tipo scroll, de tornillos o mismo el pistón, ya aprobados y trabajando con 1234ZE en refrigeración. Así como, por ejemplo, el GF ya está aprobado en muchos compresores de pistón y también ya se utiliza largamente en la industria automotiva, ¿verdad? Y ellos ahí se utilizan también como mezclas que ya son muy famosas en el mercado, como el 448A, que es nuestro N40, el 455, el E40X, el 452, también 450, 515B, son todos mezclas de HFCs con HFOs, ¿verdad? Y estas mezclas ahí se hacen justamente para manejar rangos de presión y temperatura más específicos, para manejar, tal vez bajar los costos en algunos casos. Entonces son diversas posibilidades ahí, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Aquí ya vemos de una manera un poco más práctica en términos de presión y temperatura, cuáles que son los rangos. Esto es una grafa muy interesante porque por veces los clientes se preguntan ¿por qué no puedo aplicar tal refrigerante en congelación? ¿O por qué no puedo aplicar estos refrigerantes de congelación en aire acondicionado? Porque lo que pasa con esos tipos de sistema. Entonces, lo que vemos ahí es que tenemos una serie de unos 15 refrigerantes ahí y metemos esas barras con dos límites. El límite inferior, la parte de abajo, es justamente cuál es que es la temperatura de evaporación a la presión atmosférica. Esto significa que por debajo de esta temperatura es posible manejar el refrigerante, pero usted ya va a trabajar en vacío. Entonces necesitaría ir recursos especiales para evitar la entrada de humedad, la entrada de aire externo en el sistema. Y por arriba de las barras estamos hablando de una presión de 30 bar de condensación. Entonces, ¿cuál que es tu temperatura de condensación a 30 bar? 30 bar es solamente una referencia que utilizamos porque los equipos de refrigeración comercial, muchos de ellos tienen componentes aprobados hasta 30, 35 bar. Ahí y ya vemos, por ejemplo, los equipos de aire acondicionado de 410 aprobados muchas veces para 40 bar o mismo 45, porque el 410, por ejemplo, que es la primera barrita a la derecha,
vemos que a 30 bar aún estás a 49 grados, porque es justamente lo que sería un refrigerante de alta presión. Entonces tienes la ventaja de que su evaporación mínima es muy, muy baja, 52 grados negativos, pero para manejar temperaturas un poco más altas ya necesitas una clase de presión especial. Entonces, si estás en un ambiente, por ejemplo, que llegas a 45 grados Celsius de temperatura externa, vas a necesitar una condensación de 55-60. Y 55-60 ya vas a estar cercano de los 40 bares de presión. En cuanto que cuando llegamos a la otra punta, donde estás, por ejemplo, el 134A, que es muy tradicional, muy famoso, vemos que su temperatura mínima de evaporación es 26 grados negativos. Entonces, es un refrigerante que ya no se va a aplicar en congelación, porque tu evaporación no es baja el suficiente para tener un cambio de calor eficiente. Pero vemos que su temperatura máxima a 30 bar es de 86 grados Celsius. Entonces, es un refrigerante excelente para aire acondicionado, porque tienes ahí esta facilidad de poder trabajar en los 0, 2 grados de evaporación y sin manejar temperaturas muy altas de condensación. Su problema ahí contra, por ejemplo, el 410 es que vemos esta línea negra. Esta línea negra representa el flujo másico. Entonces, esto significa que para tener la misma capacidad, el 410 necesita un flujo másico más pequeño que el 134A. O sea, tu equipo como tal se queda menor y más barato. Justamente por eso que los splits de aire acondicionado se movieron muchos del 22 directamente para el 410 y no pasaron por el 134A, para que no se quedase con un equipo muy grande, mucho caro. Entonces, pero el 134A tienes una eficiencia muy grande. Entonces, en chillers y equipos de puerta más grande, ya vemos mucho más el 134A que el 410. Entonces, cada uno tiene su aplicación. Y los HFOs puros, que tenemos ahí los tres principales, el ZD, ZE y el GF, vemos que sus rangos de Vemos ahí que sus rangos de aplicación son más alineados con el 134A y arriba, ¿verdad? Entonces, el GF, que es utilizado en larguísima escala para aire acondicionado automotriz, es muy similar a 134A, incluso con temperaturas un poquito más bajas de congelación. En cuanto que el ZE es un poquito más alto y ya vas a tener una ventaja muy grande con su punto crítico. Y el ZD es lo que llamamos de un refrigerante de ultra baja presión, justamente por eso que solo se maneja en compresores centrífugos, que son compresores de grande flujo másico y pequeña diferencia de presión. Entonces, adelante ahí, Fabián. Aquí ya vemos un comparativo por rangos de presión, que es justamente donde estábamos charlando. Entonces, los productos que se dividen básicamente en tres grupos de presión principales, que son ahí la parte de alta presión, la parte de media y baja presión. Baja presión es donde básicamente tienes ahí los chillers centrífugos. En media presión es donde tienes los equipos tradicionales, incluso refrigeración comercial, aire acondicionado tradicional con compresores de pistón, scroll y tornillos. Y la parte de alta presión es justamente donde llegan los refrigerantes de alta eficiencia, alta carga térmica, que es como el 32 y el 410. El 410 incluso que es compuesto por 32 y 125. Entonces, y de ahí vemos dónde que podemos aplicar los HFOs. Ese es incluso un motivo por lo cual se necesitan unas mezclas. A veces quiero llegar a presiones más altas con mi HFO, entonces necesita mezclar con algún otro refrigerante para alcanzar estos puntos. Entonces, la gran mensaje aquí en este momento es de que los HFOs puros son aplicables en muchos sistemas, son eficientes y muy amigables a mi medio ambiente. Y cuando se combina estos HFOs con algunos HFCs, usted logra productos ahí para casi todas las aplicaciones, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Aquí ya es un comparativo un poco más técnico para que veamos en números
la diferencia entre los HFOs puros y los refrigerantes tradicionales de aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, tenemos allí el R11, que es el CFC más antiguo, es 123, que ya es considerado actual, pero en muchos países ya estás prohibido y ya no tienes más producción de 123. Y después el ZD. Entonces, estos tres primeros están ahí como el grupo de ultra baja presión. Entonces vemos ahí que su masa molar es diferente de los refrigerantes tradicionales y su temperatura crítica es mucho más alta, justamente porque son refrigerantes que van a trabajar en otros puntos. Este punto de ebullición normal, que es justamente a qué temperatura el refrigerante evapora en temperatura ambiente, en presión atmosférica, perdón. Entonces estás ahí con un vaso abierto con el refrigerante dentro, en cuál temperatura que ibas a evaporar. Y vemos que el ZD iba a evaporar a 19 grados, el 123 a 28 y el R11 a 23.71. Y si no estoy malo ahí, el 141B, que se maneja mucho para limpieza, estaría ahí alrededor de los 27, 30 grados también, o un poquito menos, unos 25. Ahí, Andrés, ¿te acuerdas de en la mano ahí cuánto que es la evaporación del 141B? ¿De temperatura? Sí, es tu punto Como de ebullición. En unos 29 por ahí. 25, sí, ¿no? Sí, por ahí. Oh, perfecto. Y incluso ahí ya vemos también en GWP, que del ZD que es bajísimo, entonces un criterio muy importante del punto de vista ambiental es también el tiempo de vida en la atmósfera, que los HFOs tienen tiempos de vida muy cortos, por debajo de 20 días. Entonces su capacidad de daño es muy, muy pequeña. Entonces ya no vemos ODP y un GWP muy reducido. En la clase de media presión ya tenemos ahí el 12, que se fue el más tradicional por muchos años, después el 134A y ahorita los GF y ZE. Entonces vemos ahí una reducción muy relevante en términos de GWP del 12 para 134 y para el IGF. Solo para recordar, el GWP significa básicamente cuánto de calentamiento global tú promueves en comparación al CO2. Entonces, esto ahí significa que cada 1 kilo de R12 que tú mandas para la atmósfera vas a atrapar tanto calor cuanto 10.900 kilos de CO2. Entonces, el 134A, lo mismo, 1 kilo de 134A vas a atrapar lo mismo calor que 1.3 toneladas de CO2. Entonces, el daño es muy grande. Y vemos ahí las temperaturas de ebullición también ya muy bajitas, porque ya son refrigerantes que se puede aplicar en refrigeración mismo, ¿verdad? Adelante, Fabián. Aquí, para que tengan una idea de cómo mismo Andrés había comentado, los HFOs no son una cosa nueva, ¿verdad? Hay muchas compañías grandes del mundo que ya los están manejando en equipos comerciales y disponibles para ventas. Desafortunadamente, aquí en América Latina aún no vemos tanto su presencia en términos de disponibilidad y uso en el mercado, pero muchas de estas compañías están presentes sí en América Latina y tienen total capacidad de importar e instalar estos equipos aquí. Entonces, al tanto que el mercado empieza a solicitar cotizaciones, que es una cosa que ya estamos viendo, algunos grandes fabricantes de alimentos, grandes compañías ya solicitando, estos, estos players ahí pueden empezar a importar y traer para nosotros esta tecnología que es más avanzada, ¿verdad? Uno más, por favor. Aquí ya charlando un poquito más enfocado en el ZE y el tema de flamabilidad, porque es una inquietud de gran parte de los usuarios de que los HFOs casi todos tienen algún nivel de inflamabilidad. El ZE como tal no es inflamable ni tóxico en ninguna condición. Entonces no vamos a ver su nombre aquí en esta grafa. Pero el ZE y el GF son considerados ligeramente inflamables, que es la clasificación de ASHRAE A2L. Entonces, ¿qué esto significa, verdad? La clasificación de flamabilidad que sigue ASHRAE está basada en dos criterios principales. Uno que es la probabilidad de ignición y otro que es el daño provocado por esta ignición.
El daño vamos a ver en el próximo slide. Pero, ¿cómo funciona la probabilidad? Es básicamente cuál es la cantidad de refrigerante que tú necesitas en un espacio y cuánto de energía tú necesitas para empezar esta ignición. Entonces, con una cantidad muy pequeñita de refrigerante y una pequeña cantidad de energía, usted ya tienes un incendio, ya tienes una explosión, usted estás manejando un combustible, que es como tenemos ahí gasolina, metano, propano, R600, que es isobutano, son todos combustibles, ¿verdad? Entonces, con poquísimo producto y una pequeñita fuente de calor, tú ya puedes tener una explosión. En la contrapartida, si necesitas una cantidad gigantesca de producto, una cantidad gigantesca de energía, ahí sí tú estás hablando de productos ligeramente flamables. Entonces, para que tengan una, una idea, ahí vemos que, por ejemplo, del propano para el ZE estamos hablando de 250.000 veces más energía para que tengas una ignición. Entonces es muy, muy diferente, mucho más seguro. Incluso ven ahí un comentario de que el ZE no es considerado flamable por debajo de 30 grados Celsius. Entonces, algunas clasificaciones de seguridad europeas, por ejemplo, lo consideran como una sustancia segura. Adelante ahí, Fabián. Justamente para complementar el concepto ahí de inflamabilidad que sigues ASHRAE, el segundo criterio es el daño potencial, ¿verdad? Entonces, ahí entonces vemos en la vertical lo que es la cantidad de calor producida por la combustión y en la horizontal la velocidad que esta explosión se va a caminar, se vas a correr, ¿verdad? Entonces, ya vemos allí incluso estas líneas rojas, hay allí uno clase 2L. Clase 2L es justamente donde están los ligeramente inflamables, que son los HFOs y los productos que maneja Honeywell. Entonces, y en los cantos por arriba y derecho vemos ahí los combustibles. Sumando los dos conceptos, creo que en un ejemplo práctico es lo más funcional, ¿verdad? Entonces, si tomamos un combustible como propano, como 290, 600 o gasolina, lo que pasa es que con una cantidad muy pequeñita de producto y una llama o una fuente de calor muy, muy pequeña, usted ya tiene una explosión que se mueve muy rápido y con grandes daños. Cuando hablamos de los ligeramente inflamables, tú necesitas una cantidad muy grande de producto y fuego de verdad y este producto vas a, a quemar ahí junto con el fuego, pero si tú quitas el fuego, esto la llama ya se quita en lo mismo momento, ¿verdad? Entonces es mucho más seguro de manejar do que los que estamos acostumbrados ahí, los hidrocarbonetos, los HFO son mucho más seguros en este sentido. Adelante ahí, Fabián, por favor. Y aquí solo para que vean muy brevemente cómo que es un diagrama de Molière, un gráfico pH de LZE. Y me gusta mucho compartir esto con los clientes para que vean las diferencias de aplicación. Entonces vemos por arriba que en el tope de la campana una curva de 110 grados Celsius. Esto significa que tú consigues tener un sistema con condensación hasta 105, 100 grados Celsius y manejar el refrigerante con eficiencia. Esto te permite hacer bombas de calor de altísima eficiencia con un refrigerante muy seguro y muy sencillo de manejar. Como es una sustancia pura, claramente tu deslizamiento es cero. No tienes ahí ninguna dificultad en este sentido y vas a manejar temperaturas de descarga y temperaturas y diferenciales de presión también muy bajos. Entonces, es un refrigerante excelente, tanto que ya vemos muchos fabricantes de equipos de refrigeración en Europa eligiendo a 1234A como un refrigerante definitivo para sus equipos, ¿verdad? Adelante, Fabián. Esto es un caso real, una compañía de Francia que se llama Clogé, que utilizaron el 1234E, 1234ZE para un proyecto de refrigeración industrial en que lograron combinar refrigeración y calentamiento en lo mismo equipo, ¿verdad?
Entonces tenemos una división de baja temperatura, que es un enfriador de agua para un proceso industrial que estás produciendo agua a 2 grados Celsius. Y junto con ello, ahí pegadito, tenemos un sistema de alta temperatura que estás utilizando la condensación del sistema de baja para producir agua a 97 grados Celsius, que es justamente lo que se utiliza en la producción. Entonces, con un único sistema, tú logras ahí básicamente sacar la energía de una parte y utilizar en otra parte del sistema. Entonces, es muy, muy eficiente y esto sí es posible por el ZE tener un punto crítico tan alto. Entonces, se fue un proyecto de mucho suceso ahí. eh, Vemos ahí las temperaturas, y son compresores comunes, ¿verdad? Un compresor Bitzer semihermético y un compresor Bitzer Scroll con COPs excelentes. Entonces, no hubo ninguna gran dificultad de proyecto en este sentido. Y uno más ahí, Fabián, por favor. Y para que vean ahí los resultados, básicamente se fueron con una capacidad de refrigeración de 150 kilowatts. Se pudo producir 200 kilowatts de calor con agua a 2 grados y agua a 97 grados, con un COP excelente y un retorno de inversión muy bueno. Y los clientes claramente a ellos les gustó mucho porque se quedaron con una solución extremadamente eficiente y amigable al medio ambiente, ¿verdad? Adelante ahí, Fabián. Bueno, gracias, Nelson, por compartirnos el ZE, el 1234 ZE. Bueno, ahora a mí me corresponde hablar de otro HFO, que es el 1233 ZD, que también, además de esta aplicación que les voy a compartir, tiene también otras aplicaciones en refrigeración y en espumas, como en una de las láminas iniciales del ingeniero Nelson nos compartía. Que tenía esa propiedad también. Es como, yo creo que es uno de los HFOs que tiene más portafolio de usos dentro de este mercado, este segmento en el cual nosotros estamos ubicados. Les voy a hablar de este EcoFlush, que siempre ha sido una necesidad para poder lograr que nuestros equipos estén limpios y que podamos tener una alta eficiencia en ellos, porque como todos ustedes saben, un equipo sucio es un equipo que no está trabajando de acuerdo a las condiciones para el que fue diseñado. Entonces, esta parte de la limpieza de como solvente ha sido y es uno de los dolores de cabeza más fuertes, porque este es un compuesto que al final del día se le considera como invasivo, o sea, se va a la atmósfera y necesitamos un material que pueda no ser dañino para la atmósfera. Es una solución ecológica, no es lo recomendable que se vaya, también lo podemos recuperar y reutilizar. Varias veces existen equipos que también nos ayudan a poder reutilizar este material. Adelante, Fabián, por favor. Bueno, este HFO viene a cubrir una necesidad de la salida del 141B como limpieza. Nosotros, a través de los años, había estado comercializando en estas presentaciones que ven ustedes en pantalla, y posteriormente se buscó que hubiera un intermediario, como lo hubo en casi todas las aplicaciones, en la refrigeración y en el aislamiento, un compuesto que también nos pudiera ayudar a poder mitigar el uso de o reducir un poco el uso de este 141B, pero pues desafortunadamente no fue el caso. Hasta que apareció el HFO 1233ZD y bueno, se hicieron las pruebas, se hicieron todos los análisis y estudios para poder ser utilizado en esta aplicación. Adelante, Fabián. Su nombre químico es el 1-cloro-333-difluoropropeno. Dicen, tiene cloro. Sí, tiene un átomo de cloro, pero ese doble enlace que les he estado compartiendo lo hace tan inestable que no llega a la estratosfera.
La condición para que ataque la capa de ozono es que llegue a la estratosfera, que estamos hablando de 20, 30 kilómetros arriba de la superficie terrestre. Si no llega allá, pues obviamente no aplica. Este es el caso de este material. Este doble enlace lo que provoca es que tenga una vida corta, ¿sí? Y que tenga un ultra bajo impacto ambiental. Lo que hace es que se rompe ese doble enlace y se empieza a desencadenar una serie de reacciones en la química ambiental que no llega a provocar ninguno de los dos efectos, ¿sí? Su peso molecular es bajo, su punto de ebullición 66 grados Fahrenheit, anda alrededor de los 19 grados centígrados, no sé, no tengo el dato, y si alguien me ayuda y lo pone ahí en el chat. El calor de vaporización, 83 BTUs. El límite de inflamabilidad no aplica, no es inflamable, que esa es una parte bien importante por el manipuleo y por la aplicación, en donde se quede algo adentro, nos complica. La tensión superficial también nos ayuda bastante para poder ver la viscosidad de cómo se mueve este material, un potencial de agotamiento de 0 y un GWP de 7. Aquí ustedes quizá dirán, oye, lo arriba lo vi 4, abajo lo vi 1, después lo vi 7. Existen diferentes formas de cómo manejarlo y de hecho omitimos ahí quizá una parte, un numerito que luego se pone para ver el método que se utiliza y la técnica que utilizan para hacer esas mediciones. Pero todo está tomado de bibliografía, entonces les digo, por eso les decía al inicio, todos están abajo de 10, que ya es un número ultra bajo, estar abajo de 10. Quiere decir que, comparado con los 4000 y los 1800, pues nada que ver. Adelante, Fabián. Lo más importante aquí en este material es su compatibilidad y su estabilidad, porque no puedo permitir que se me descomponga dentro del equipo porque me puede hacer estragos dentro del sistema. Tampoco puedo permitir que tenga una alta solvencia porque yo tengo elastómeros que son que lo constituyen los empaques, o incluso tengo la resina, que si es un motocompresor, que si yo tengo un solvente que me va a dar problemas en ese sentido, puedo generar posteriormente con el uso otro daño pues mayor a mi equipo, ¿no? Entonces, haciendo una comparación entre el EcoFlush y el 141B, tenemos que la solvencia es bastante buena, su GWP, pues el EcoFlush es bajo, el potencial de agotamiento de ozono pues es nulo, los dos no tienen inflamabilidad, su toxicidad es muy baja, pero esto es lo que nos hace la gran ventaja desde el punto de vista ecológico, el tiempo en la atmósfera. Fíjense cómo el 141B dura 9.3 años, lo cual le permite ir ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo hasta que llega a los niveles de la capa de ozono. Con 26 días no le alcanza el tiempo a poder ser y en el inter de la química atmosférica se destruye. Y bueno, su GWP del 141B es 725, es por eso que fue uno de los primeros que salieron en ser regulados en los diferentes usos y prácticamente solo queda esta parte, lo poco que se pueda comercializar en el país, en México, que estoy hablando de México, entiendo que hay hermanos de Centroamérica y de Sudamérica que tienen que sus regulaciones son similares, pero no iguales a las nuestras por razones de su política ambiental, pero este ha sido uno de los primeros que salieron como de los HCFCs, porque además tenía un uso bastante alto como en el aislamiento y en la solvencia en algunos usos en aerosoles. Adelante, Fabián. Siguiendo con el tema de la compatibilidad y la estabilidad, pues les comparto que tiene una estabilidad térmica e hidrolítica muy buena, compatible con la mayoría de los plásticos, quiere decir que no los ataca, no ataca al neopreno, el vitón y a otros elastómeros, tampoco al acero inoxidable, al aluminio, al acero, al carbón, al cobre, al galvanizado, y tiene un alto coeficiente dieléctrico, quiere decir que no conduce la corriente. Adelante. Miscible en aceite mineral, que eso es lo que lo favorece, porque logra hacer que salga todo ese aceite que quiero limpiar con lubricantes de silicona y con flux de soldadura, y remueve el 99% del aceite de bombas de vacío, de aceite de corte, de aceite mineral y el mismo de silicona que hablamos en la parte está puesto en el ítem
anterior. Adelante, Fabián. En resumen, su desempeño tiene una excelente solvencia, tiene una baja tensión superficial y es estable y compatible. Eso ya nos ayuda a hacer una buena limpieza. En cuanto a la seguridad, pues es no inflamable y tiene baja toxicidad, ¿sí? Que pues al estar nosotros en contacto con ese material no nos genera ningún problema. Obviamente tenemos que siempre, cualquier trabajo que nosotros hagamos con cualquier sustancia, tiene que ser hecha en un lugar ventilado. Esa es una premisa. Así sea lo que sea, así pienses que no me va a hacer nada, porque acuérdense que las sustancias que se volatilizan, a veces no es la toxicidad lo que te puede generar un problema, sino el desplazamiento de oxígeno que se genera, ¿sí? Que desplaza el oxígeno en el área donde tú estás trabajando y no tienes un problema de intoxicación por la sustancia, sino por la falta de oxígeno que se genera en ese medio encerrado. Entonces, todos los materiales, cualquier cosa que ustedes estén utilizando que se volatilice, tiene que ser en un lugar abierto o bien ventilado. Máxime, si alguno de ustedes trabaja con hidrocarburos, que existe esa posibilidad, o con algún otro, ahorita va a hablar el ingeniero Nelson de otra aplicación, de otro HFO, hay que hacerlo. Y para el medio ambiente ya lo platicamos, que tiene bajo GWP y bajo cero potencial de calentamiento. Adelante, Fabián. Y bueno, aquí lo que les quiero compartir es que como una forma esquemática de utilizarlo, tiene que cualquiera, ya sea el cilindro o sea la botella, el bombón o como se les diga en las diferentes partes, la mina, como les dicen allá en la zona de Baja California, en el noroeste mexicano, la lata, tienes que invertirla para poder sacarlo, porque si ustedes no lo hacen, se les va a complicar extraerlo, porque la presión que tiene es con nitrógeno y entonces nada más les va a hacer un ruidito, y ya no va a salir van a batallar para sacarlo. Y entonces tienen que invertirlo y así es la manera en cómo usted es igualito. O sea, yo creo que eso ustedes lo dominan, no tienen ningún problema para hacer la limpieza. Lo único que les queremos compartir es que tienen que voltearla, porque si no la invierten, van a tener problemas para sacarlo. Adelante, Fabián. Y bueno, ya para terminar con el tema del EcoFlush, nada más compartirles que en el mercado lo van a poder encontrar en lata de 800 gramos y en un cilindro no retornable de 10 kilos, como ustedes lo conozcan. Bombona, mina, boya, hay varias maneras de nombrarla, ¿verdad? Utilícenla, pídanla, quizá entre más la usemos, más económico se va a ir haciendo con el tiempo, y eso nos va a ayudar a poder comercializar y que pueda utilizar un material ecológico más rápido. Adelante, Fabián. Gracias, Andrés. Si me permites, ahí me gustaría completar un poquito el tema de flushing con una situación que vemos mucho en los países de América Latina. Creo que incluso en México también ya lo estás pasando, de que con la salida rápida del 141B del mercado, se empezó a aparecer soluciones de todos los tipos, incluso soluciones muy peligrosas. Entonces, hay compañías de poquísima responsabilidad que están ofertando productos que son tóxicos o productos que son inflamables y ofertando al mercado solamente porque tienes bajo costo. Y no están educando y presentando los riesgos reales de manejar estas sustancias. Entonces, y vemos muchos clientes finales, contratistas, usuarios, por veces comprando sin saber los riesgos y lo que necesitan hacer para que hagan un manejo seguro. Entonces, creo que la mensaje es sean cautelosos ahí con qué están comprando para limpieza y busquen siempre una solución segura, en especial saber lo que están comprando, ¿verdad? Van a ver ahí y claro, hay alguna diferencia de costo. Los HFOs
tienen un volumen de producción muy reducido cuando comparados al 141B globalmente, entonces es imposible que sea tan barato que tenga lo mismo costo. Pero tan pronto el mercado empieza a absorber su presencia, los valores van a quedarse más amigables, ¿verdad? Bueno, solo esto ahí. Yo no sé si quieres comentar alguna cosa más, Andrés. No, excelente, excelente. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo y así es lo que está pasando en el mercado mexicano también, con las diferentes opciones que hay Sí. para esa operación. Gracias, Nelson. No, gracias a ti. Adelante entonces, Fabián. Aquí incluso ya vamos a empezar a charlar justamente del ZD como grado refrigerante, que químicamente la molécula es la misma, pero la presentación es diferente. Y esto es un proyecto que me encanta, que se fue hecho en Europa. En Europa hay un túnel muy grande que conecta Inglaterra y Francia, que pasa por debajo del océano. Este túnel tiene algunos niveles. Un nivel usted tiene los trenes de alta velocidad, en otro usted tiene la carretera con los carros y las personas, ¿verdad? Y el problema es que los trenes están generando mucho calor por toda su energía y por sus equipos ahí eh, como transporte, ¿verdad? Y este calor va para la carretera donde están los carros y se queda inviable de tener personas ahí a 40 tantos grados de temperatura. De ahí que se necesita enfriar el túnel, ¿verdad? Y hay dos estaciones de chillers, una en Francia y una en Inglaterra, que están produciendo agua helada para enfriar todo este sistema, como un gigantesco aire acondicionado. Este sistema tendría ahí chillers de R22 hasta algunos años atrás, pero el R22 ya estabas ahí por salir del mercado europeo, sus costos ya estaban por las alturas y entonces la compañía que maneja el túnel decidió hacer un retrofit y cambiar estos equipos. Su opción se fue justamente manejar ahí chillers de Trane con HFO ZD. Y es muy interesante porque son 4 unidades de 14.000 kilowatts cada una. Es una potencia instalada gigantesca. Ellos empezaron a trabajar entre 2016 y 2017, ¿verdad? Y los resultados fueron excelentes, ¿verdad? Fabián, uno más, por favor. Entonces, el nuevo sistema, cuando estabas ahí trabajando 100%, generó una reducción de energía de 33% contra el sistema antiguo. Ahí es una combinación de factores, ¿verdad? Que es muy favorable. Una de que el R22 tienes una ventaja muy grande de ser muy flexible. Tú lo puedes aplicar desde un túnel de congelación hasta un split de aire acondicionado en tu casa. Pero esto no quiere decir que es mucho eficiente en todos estos puntos de aplicación. Justamente en chillers de este perfil, ello no es tan eficiente. Entonces, se cambió por un chiller mucho más moderno, con soluciones tecnológicas y con un refrigerante que es excelente en términos de COP en esta condición. Esto nivel de economía, estamos hablando de 4.8 gigawatts de energía. Es mucha energía, ¿verdad? En términos de dinero, se generó una ventaja económica alrededor de los 500.000 euros de economía por año. Yo no sé para ustedes en México, pero acá en Brasil es un dinero demasiado, ¿verdad? Y esto con la ventaja de que ahorita estás con un GWP bajísimo, sin impacto a la capa de ozono, con un fluido que es justamente no tóxico, no inflamable, uno aún, y que tienes un amoníaco mejor que un COP mejor que del amoníaco en chillers de este perfil. Entonces, la mensaje es básicamente, si alguno de ustedes que estás ahí nos escuchando, nos acompañando, maneja equipos de largo porte, de grande capacidad, chillers centrífugos, es muy interesante empezar a considerar esta tecnología. Ya vemos ahí chillers de Trane, de Carrier, de Daikin y de otros fabricantes de tamaño un poquito más pequeño que manejan ZD y también el ZE como refrigerante en sus chillers, ¿verdad? Adelante, Fabián. Un otro HFO que es muy famoso ahí, que todos tienen algún contacto, que es el 1234YF. Ello está mucho presente en como solución de aire acondicionado automotriz. Esto empezó en Europa y está en Estados Unidos
Para que tengan una idea, este movimiento se fue muy gradual. Entonces, el primer paso se dio en 2016, creo, que se fue cuando decidieron que todos los carros, los proyectos nuevos de carro, deberían considerarle el 1, 2, 3, 4 GF. Y de 2018 adelante, todos los carros nuevos deberían salir con 1, 2, 3, 4 GF, tanto en Estados Unidos cuanto en casi todos los países de Europa. Entonces, tu volumen de producción, tu presencia ya es muy grande. En México mismo manejamos ahí cantidades gigantescas por la producción de carros que se va para Estados Unidos. Entonces, es posible que ya vamos a empezar a ver en nuestros carros mismos de América Latina una presencia un poquito más grande. Hoy ya vemos en carros importados, pero es posible que la regulación en algunos años más vas a ir a solicitar este cambio también de 1.3.4 para 1.2.3.4 GF. Claro que sabemos que vas a tardar algunos años porque tenemos un tiempo y una capacidad de inversión diferente de los americanos, de los europeos, entonces tenemos que respetar esta limitación de nuestros países. Pero esto va a pasar en algún momento y tenemos solamente estos refrigerantes como solución para aire acondicionado automotriz, ¿verdad? Adelante, Fabián. Bueno, nada más complementando en lo que nos compartía el ingeniero Nelson, esas marcas que vieron ustedes en el slide anterior son las marcas que ya actualmente están trabajando en México con el YF. Son las que nosotros los atendemos y les damos el servicio desde hace un par de años en los modelos. Como decía Nelson, o sea, son modelos de alta gama, no son modelos sedanes, ¿verdad? Los que llevan este refrigerante, pero poco a poco tendrán que ir todos a hacer a esa parte de irse a utilizar el 1, 2, 3, 4 y salir del 134A. Adelante, Fabián, por favor, perdón. Bueno, ya para cerrar, nada más queremos dar una interpretación correcta de algunos datos de los que le llaman que son compuestos refrigerantes naturales, ¿sí? Normalmente se le conoce refrigerantes naturales al 290, al R600A, al amoníaco y al 144A, al CO2. La verdad es de que quizá ha sido, no son 100% naturales, ya que pues son producidos por refinerías y plantas industriales, ¿sí? También crean cierto humo fotoquímico dentro de la atmósfera, desde la química atmosférica. El amoníaco también puede contaminar suelos, aguas y crear peligro para las personas, y pues el CO2 que puede causar es el principal causante del calentamiento global. Con esto no queremos decir que no se usen y que no son buenos, no, nada que ver. Nada más queremos, como a manera de información. Está silenciado, Fabián. Andrés, perdón. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque siempre se había manejado, vamos a utilizar refrigerantes naturales. Y es correcto, o sea, no está mala pero ahora en los términos de cómo se han estado revisando toda la vida desde el inicio de un material hasta su finalización, se toma en cuenta que no es así, ¿sí? Es nomenclatura nada más. Los HFCs y los HFO son compuestos de flúor y en algunos casos del tetrafluoracético y del ácido fórmico. Los tres compuestos existen en la naturaleza en gran cantidad y se puede decir también que son compuestos naturales. Sin embargo, todos los refrigerantes que vamos a utilizar y que hemos estado utilizando son hechos a través de un proceso industrial, ¿sí? Esta aclaración la quisimos realizar porque mucha gente nos había hecho el comentario de que eso se encuentra en la naturaleza. Sí se encuentra en la naturaleza, pero hay que procesarlos y eso también genera ciertas contaminaciones, proceso de cuidados, etcétera. Entonces, vamos a nada más era
compartirles esta parte porque y hacer una aclaración de que vamos a seguir utilizando todos los refrigerantes de los cuales disponemos en el mercado inteligentemente, lo que siempre les hemos compartido en los webinars de una manera bien estructurada para poder tomar las mejores decisiones para las necesidades que nosotros tenemos. Adelante, Fabián. Bueno, y con esto, con esta última lámina, queremos dar un cierre a lo que es todo el tema de los refrigerantes. Hemos ido, como les compartí al principio, caminando a través de estos 4 webinars, desde el origen de la refrigeración a cómo han estado evolucionando los refrigerantes y existen y siempre han existido. Les compartía, o sea, los HFOs no son nuevos, o sea, son compuestos que son conocidos desde muchos años atrás. Las aplicaciones son las que son nuevas. Las tecnologías adaptadas a esos refrigerantes son las que están ahorita siendo la novedad y siendo las necesidades que tenemos para poder tener un mundo mejor cada día, ¿sí? Es parte de lo que nosotros les hemos querido compartir en estos últimos 4 meses que hemos estado iniciando estos temas de webinar para que ustedes tengan información en su toma de decisiones, en su atención a clientes finales, para que ellos también sientan la confianza de que ustedes están preparados para darle el servicio que el cliente final se merece. Y bueno, por nuestra parte, compartirles que el próximo webinar será el 29 de enero. Ustedes, todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos en estos últimos meses, van a por ahí en un futuro, ya les compartiré ahorita Fabián, que van a recibir algo, un test para poder saber qué necesidades tienen ustedes de información y nosotros poderlos compartir en el siguiente año. Este es nuestro último webinar del año. En diciembre no tendremos webinar. Por lo tanto, pues quiero aprovechar esta parte antes de darle la palabra al ingeniero Nelson para que se despida. Pues a nombre de Quimobásicos y de todos los que participamos, desearles que pues bajo las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia y del resguardo, pues nos sigamos cuidando a nuestras familias y que pues en la medida que porque la alegría se lleva por dentro, no por fuera, pues seamos felices y disfrutemos estas fiestas navideñas, disfrutemos a nuestras familias en la medida de lo posible, salvaguardando a los más vulnerables y pues que la pasen muy bien, pues que sean felices y que el próximo año ya podamos, con el favor de Dios, estar juntos todos otra vez de una manera presencial y sentir esa cercanía de todos, poder visitar los países hermanos que me ha tocado, he tenido la fortuna de estar, todo Centroamérica, no he tenido la fortuna de estar en Sudamérica. Ojalá y me inviten cuando ya te pueda hacerlo, con gusto, para poder compartir y platicar con ustedes. Pues muchísimas gracias, y los dejo con Nelson para la despedida de él. Pero bien, antes de incluso de la despedida, creo que podríamos contestar unas preguntas ahí, Fabián. ¿Usted estás acompañando? Y ahí Claro, sí, perdón, me ya no. emocioné con la despedida. No te preocupes. Fabián, no te escuchamos. Por si se nos llegara a pasar, les dejo los datos de contacto del licenciado Andrés Flores y el ingeniero Nelson Gómez. Están en la pantalla, aquí los voy a mantener. Mientras tanto, vamos a pasar a las dudas que estuvieron surgiendo durante el webinar. Ok, el señor Dionisio Ramírez nos preguntaba en qué países se usan los HFOs. ¿En Nelson. qué países están los HFOs? Sí. Los HFOs en general están disponibles para todos los países, ¿verdad? Lo que está pasando es que como son los refrigerantes nuevos, están siguiendo un poco las demandas de proyectos y diseño en cada región.
pero nosotros como Honeywell tenemos parcerías con distribuidores en casi todos los países del mundo. Entonces es posible alcanzar esto, hacer con que estos refrigerantes alcancen todas las regiones. Quimo mismo es muy presente no solamente en México, pero también en Centroamérica. Y tiene ese alcance ahí para enviar HFOs para toda la región, ¿verdad? Sí, como ot- también se tienen otras aplicaciones, pues también son muy difundidos bajo otros, no solo como refrigerantes, como comentaba también Nelson en su charla. Sí. Otra pregunta que nos hacían es si se compartirá la presentación. Sí, esta presentación va a estar compartida en nuestro canal de Facebook, está publicada en vivo y ahí se va a quedar publicada, y en nuestro canal de YouTube, YouTube Quimo Básicos. Ahí están esta capacitación y las 3 capacitaciones previas, y ahí vamos a seguir publicando todas las que estemos haciendo. Otra pregunta es si un compresor de HFCs o HCFCs puede trabajar con HFOs. Sí, esto es un punto interesante, incluso creo que ya vas a cubrir un poco de otros comentarios que yo vi ahí. La gran dificultad de manejar HFOs en equipos de HFCs es que en especial el ZE y el GF son considerados ligeramente flamables y los equipos originales de HFC son diseñados para productos no inflamables. Entonces hay algunas pequeñitas características de seguridad, algunas protecciones eléctricas, algunas cosas que tú no vas a tener en sus equipos de HFC. Entonces, para meter un HFO en un equipo original de HFC, tienes que ser muy cauteloso en términos de hacer las adaptaciones de seguridad. Pero en términos termodinámicos puramente, por ejemplo, el GF y el 134 hacen muy similares. Entonces, la capacidad de compresores, de válvulas, tuberías, intercambiadores de calor, todos vas a hacer lo mismo básicamente. Pero tienes esta cuestión de seguridad que es un punto ahí que necesitas cautela. Entonces es importante evaluar sistema a sistema antes de hacer una reconversión de estos sentidos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Nelson. Otra pregunta es, ¿dónde se pueden comprar el EcoFlush en Yucatán? Bueno, está en todas nuestras redes de distribuidores. Puede entrar a la página www.quimobásicos.com y inmediatamente a la derecha va a haber un botón que dice distribuidores. Puede entrar ahí y ahí, dando su estado y su ciudad, puede encontrar los métodos de contacto de todos los distribuidores cercanos a usted. Es muy, muy fácil. Otra pregunta es, nos preguntaban si el HFO 1234YF es retrofit del 134A. No, No. no, por lo que comentaba el ingeniero Nelson, o sea, el 1234YF es un A2L, requiere de tener ciertas características el compresor y los aditamentos eléctricos para evitar un problema. Entonces, no, la respuesta es no es conveniente hacer un retrofit de esos 2 refrigerantes. Ok. Muchas gracias. También nos preguntan sobre cuál es qué soluciones tiene Quimobásicos o Honeywell, en este caso para el proceso de confinamiento o destrucción de este tipo de gases, y si nos pudieran comentar sobre ello. Bueno, nosotros en la planta de Quimobásicos contamos con una para destruir los gases refrigerantes con arco de plasma, con una de alta eficiencia, 99.9999. Desafortunadamente es un proceso que no es económico. Tiene y se requiere de cantidades relativamente grandes para poder arrancar la planta. Si ustedes tienen alguna situación de este tipo, acérquense, ahí está mi dirección electrónica. Y bueno, yo también estoy a cargo de la comercialización de esa parte de la destrucción de plasma. Sí existe en México, no solo con nosotros, existen otras tecnologías que también pueden ser utilizadas, pero si les podemos ayudar nosotros, estamos a sus órdenes.
También había unas preguntas sobre el EcoFlush. La primera era, ¿se puede mezclar EcoFlush con 141B? Y la otra es si se puede reutilizar el EcoFlush. No es conveniente mezclar ningún refrigerante, pero no pasa nada. O sea, no sé cuál sea la situación de querer mezclarlos. Quizás si barre con uno y luego con otro, no pasa nada. O sea, si tiene una pequeña cantidad de uno y lo quiere complementar con otro, van a salir. No reaccionan entre ellos. Esa es una. ¿Cuál era la otra, Fabián? Se me fue. Sobre Sí, reutilizar. sí se puede Reutilizar, sí. Los que les compartía, no sé, Nelson, si quieres tú Sí, compartirlo de la... puedo comentar. Es posible, sí, hay algunos equipos, nosotros mismos como Honeywell ofertamos al mercado una estación ahí con bomba, compresor y filtros que te permite, por ejemplo, conectar en un equipo, un split de aire acondicionado, un equipo de pequeño puerte y esta estación va a justamente tomar el flushing del cilindro, enviar por el sistema, hacer una circulación, traer una vez más, filtrar y hacer esta circulación algunas veces, ¿verdad? De ahí se recomienda en los manuales que se puede utilizar hasta unas 10 veces el mismo refrigerante en un proceso de limpieza. Entonces, justamente de ahí ya se ve el costo del refrigerante caer muy relevantemente, ¿verdad? Claro que tienes que invertir en esta estación, pero químicamente hablando, el refrigerante sí soporta que usted hagas más de una limpieza, ¿verdad? Es que logres recuperarlo, filtrarlo y utilizarlo una vez más. Es posible sí limpiar por algunas veces, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, muchas gracias. También nos están preguntando qué programa utilizamos para estudiar el comportamiento de flujo, presión, de temperaturas de los refrigerantes dentro de los circuitos de refrigeración. Sí. Nosotros tenemos un software como de Honeywell que se llama Genetron Properties. Es gratuito, usted puede instalar en su máquina y ello te permite hacer simulaciones de los más variados tipos de sistema y con todos los puntos técnicos desde entalpía, entropía, presión, temperatura, simular sistemas igualitos con refrigerantes diferentes. Es un software excelente. Si algunos de ustedes ahí tienen interés en tener acceso, nos envíen ahí un correíto para Andrés o para mí que nosotros te compartimos el enlace para hacer download de estos software, ¿verdad? Sí, les estoy compartiendo el link para las dos. Todo está en nuestro sitio web. El primer enlace es para ubicar a los distribuidores. Se los estoy compartiendo en el chat. Y el segundo enlace es para el área de descargables de nuestro sitio web. Ahí está el software Genetron Propiedades. Y ahí también pueden encontrar tablas de presión, temperatura con todos los gases refrigerantes que manejamos. Perfecto. Bueno, yo creo que eso sería todo. Nos pasamos un poquitito, pero creo que Sí, se una resolvieron disculpa. todas las dudas. De hecho, acabamos en tiempo, fueron 15 minutos extras de preguntas. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Nelson, y muchísimas gracias a todos los participantes por su tiempo. Les Fabián, faltó agradecemos la mucho. despedida de Nelson, que ya no la... Sí, 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 sí. No, muy Ahorita, brevemente. sí, y bueno, dejo que se despida, Nelson. Muchas gracias. Sí, no, muy brevemente, solo agradecer la presencia de todos, en especial a los que nos están acompañando en todos los webinars. Es excelente tener su presencia y también estamos abiertos ahí a tu retroalimentación. Si no quieres enviar sugerencias de temas para próximas charlas, próximas pláticas, por favor, adelante, estamos abiertos ahí para apoyarlos. Esta iniciativa es justamente para ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que quieren ahí en bien para nosotros que seguimos. Y muchas gracias y que tengan un excelente final de año. Muchas gracias, Nelson. Y bueno, me toca cerrar el webinar. Les agradecemos mucho a nombre de Quimo Básicos. Muchas gracias por participar en el último webinar del 2020. Nos vemos en el 2021 y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y cualquier duda pueden consultar
con nuestros expertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperen sorpresas para el 60 aniversario. Gracias a todos. Bye. Gracias. Feliz Gracias. año. Hasta luego. Feliz año a todos.